Bienvenidos amigos, hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles. En esta transmisión del 2 al 8 de marzo vamos a estar considerando el primer discurso de 10 minutos de la reunión entre semana titulado Dios puso a prueba a Abraham. Muchos de ustedes y todos coincidimos en algún momento en que a veces obedecer a Jehová puede ser una prueba de fe, individualmente hablando. Sin embargo, lo que le ocurrió a Abraham, sin duda alguna, fue una de las mayores pruebas de fe. ¿Cómo así? Vamos a considerar esto abriendo nuestra Biblia o viendo lo que dice Génesis 22, 1 y 2. Leamos. Después de todo esto, el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moria. Allí preséntalo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te indicaré. Notamos aquí lo que Dios le pidió a Abraham. Literalmente le pidió que sacrificara con fuego a su hijo amado y único hijo, Isaac. ¡Qué prueba! ¿Cómo se hubiera sentido usted si hubiera recibido esta prueba, esta petición? Bueno, eso fue lo que le pidieron o lo que se le pidió a Abraham. ¿Pero terminó allí? Claro que no. Veamos ahora lo que pasó. Veamos la respuesta que dio Abraham ante esta petición, ante esta orden. Génesis 22, 9 al 12. Finalmente ellos llegaron al lugar que el Dios verdadero le había indicado a Abraham. Allí, él construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac de manos y pies y lo puso encima de la leña sobre el altar. Después Abraham extendió la mano y agarró el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él contestó, aquí estoy. Entonces dijo, no le hagas daño al joven, no le hagas nada. Ahora sé, de veras, que eres un hombre que teme a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, tu único hijo. Notamos ahí la obediencia de Abraham, fue una obediencia incondicional. Por supuesto que Dios lo detuvo a tiempo de hacer este sacrificio, esta ofrenda, pero vemos que Abraham era una obediencia incondicional la que él manifestó. Vemos algunos detalles interesantes, como por ejemplo, Jehová no es que él sea cruel, no es que él sea que disfrute viendo el dolor, pues vemos que al final Jehová no permitió, ¿sí? Jehová no permitió que se efectuara este sacrificio, mas sin embargo sí se demostró la obediencia incondicional de Abraham. Notamos que Jehová sabía cuánto él amaba a su hijo Isaac, pues lo llamó su único hijo, a quien amas tanto, dijo. Y esto era similar, pues Jehová amaba también y ama también a su hijo único, a su único hijo Jesucristo. De hecho, la Biblia dice en Marcos 1:11 y en 9:7 y en otros versos paralelos que Jehová lo llamó, cuando él estuvo en la tierra, mi hijo el amado. Sí, entonces mi hijo amado también. Entonces Jehová amó a su hijo. Sí, ese es el punto. Bien, hermanos, entonces ahí está el punto. Sí, puede ser que a algunos no les guste para nada lo que Jehová le pidió a Abraham. De hecho, hace un tiempo un presidente de los Estados Unidos, y eso fue en los últimos 5 años, manifestó que este era uno de los textos de la Biblia que a él en lo personal no le parecía, que él no compartía esta petición de Dios. Sin embargo, ver un texto fuera de contexto, pues eso cambia todo, porque al final Dios no permitió que ocurriera, sí, este acto
que a simple vista humana pues es inaceptable. Sí, pero hay que recordar que Dios no permitió que aquel fiel patriarca completara el sacrificio. Eso es tener todos los hechos completos. De este modo, le evitó la peor pérdida que un padre puede sufrir. Además, aunque Jehová libró de la muerte a Isaac, no lo hizo con su propio Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Y por qué? Dice la Biblia en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, y como dice en primera de Juan 4:9, para que nosotros consiguiéramos la vida. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted de sentir, de saber que Jehová lo ama? En vista de esta inmensa muestra de amor que Él nos tiene, la pregunta es, ¿nos sentimos nosotros impulsados a demostrarle nuestro amor también? Veamos cómo prometió, qué premio, qué recompensa daría Jehová a largo plazo a Abraham y a su descendencia. Génesis 22, 15 al 18. Dice, el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo, juro por mí mismo, afirma Jehová, que por haber hecho esto y por no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Notamos ahí la promesa, finalmente Jehová dio la confirmación, sí, él juró por él mismo. Esto estamos hablando de otro nivel, esto no eran simplemente palabras, esto era algo trascendental, sí, que aún tendrá un cumplimiento pleno en el milenio y aún después, sí, ya que aquí Jehová está haciendo un juramento por él mismo. Esto podríamos decir es lo más elevado que hay, y el juramento que le hizo a Abraham es quizá uno de los más conocidos, y este por supuesto estaba relacionado con el cumplimiento significativo de la descendencia prometida, que específicamente vendría del linaje de Abraham a través de su hijo Isaac. Entonces Jehová lo sometió a esa difícil prueba que ya hemos visto. Él obedeció sin demora, sin cuestionar, y vemos que un ángel lo detuvo. Vemos el juramento que Jehová hizo, y como vimos al final, porque él obedeció la voz de Jehová. Entonces, repito, esto que leímos no son solo palabras bonitas, sino esto encierra una promesa para el futuro. Como leímos ahí, todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Ahí nos encontramos o nos incluimos, nos incluye, nos alcanza a nosotros también. Nosotros formamos parte de esas naciones de la tierra que conseguimos una bendición a corto plazo y por supuesto una bendición a largo plazo, sí, gracias a que todo se junta, todo se arma como un solo rompecabezas, pero la base, la parte, por así decirlo, medular, fue y es esta descendencia, sí, y vemos que esto tuvo inicio con Abraham y por supuesto su hijo Isaac, porque el Mesías vendría de esa línea genealógica. Entonces Dios puso a prueba a Abraham, es lo que hemos visto. Vemos que el dolor que Abraham sintió mientras se preparaba para sacrificar a su hijo nos ayuda a entender el dolor que sintió Jehová cuando ofreció a su hijo amado como sacrificio, dio a su hijo amado como sacrificio para que todo aquel que ejerza fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Literalmente para pagar nuestro rescate,
rescate del pecado y la muerte. Entonces vemos ahí que eso fue lo que pasó. Algunos, para poner un ejemplo, han razonado de la siguiente manera. Imagínese que usted es padre o madre y usted tiene a su hijo en la escuela, en un centro estudiantil, y de repente el hijo regresa, y cuando el hijo regresa le muestra las manos y resulta que la maestra le dio en las manos con regla a su hijo. ¿Cómo se sentiría usted como mamá o como papá de ver eso? Pero lo que más le llama la atención es que las manos están muy, pero muy lastimadas, muy moradas, de lo duro que lo agredió. ¿Cómo se sentiría usted de ver eso? Bueno, seguro que indignado, seguro que se sentiría molesto y también impulsado a actuar, a pedir una explicación y a pedir de alguna manera que se resuelva lo que se le hizo a su hijo, que no quede impune. Ahora imagínese, no faltará aquel que piense, sí, pero si esto le pasó es porque algo malo hizo y es su merecido. Sin embargo, no es la forma de disciplinar a un menor de edad. Pero imaginemos que su hijo le dice, y usted conoce a su hijo, que no hizo nada malo. Él es inocente, fue una injusticia. ¿Cómo se sentiría al ver sus manos lastimadas? Bueno, repito, eso ya nos da una idea de cómo se sintió Dios al ver lo que le estaban haciendo a su hijo amado aquí en la tierra. Y dice la Biblia que él se contuvo de actuar. ¿Sí? Leemos que en la Biblia que él simplemente permitió que todo ese momento, uno de los peores momentos, pasara, y eso fue lo que él le ahorró a Abraham. Sin embargo, vemos que se deleitó en ver la obediencia de Abraham, y Jehová se deleitó de ver la obediencia incondicional de su Hijo Jesús hasta el final. ¡Qué gran ejemplo, hermanos, hermanas! Por eso, ¿a qué nos motiva el amor de Jehová? Dice la Biblia que el amor de Jehová nos debería motivar, sí, en 1 Corintios 6:20, a usar nuestro cuerpo físico para darle gloria a Dios. Queremos vivir en santidad, queremos vivir en integridad día a día, y no es importante mostrarlo solo delante de los hombres, sino es más importante manifestar la santidad, la limpieza, la integridad en privado, cuando nadie nos está viendo. También en 1 de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación de amarnos unos a otros. Entonces, vemos ahí, usando nuestro cuerpo para darle gloria y honra, usar nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, sí, para alabar, adorar, glorificar a Jehová, para amar a nuestros hermanos también, a nuestro prójimo. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Agradecemos que nos hayan acompañado. Reciban un gran saludo. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Hasta la próxima.